Bien, muy buenas noches. Iniciamos este coloquio de seguridad y salud ocupacional como derecho fundamental. Organiza la asociación, perdón, la Sociedad Chilena de Ergonomía, SOCHERGO. Eh, en esta ocasión tenemos el agrado de presentar a tres candidatas a constituyente, a Marcela Riquelme Aliaga, abogada del distrito, candidata por el distrito 15, Karina Nuales Peña, abogada también, candidata por el distrito 10, y Gisela Holguín Godoy, candidata del distrito 16, con quienes vamos a conversar esta propuesta, esta idea que plantea, que impulsa la Sociedad Chilena de Ergonomía, de dar relevancia al concepto de seguridad y salud ocupacional como un derecho fundamental. Bajo este concepto, la estructura que vamos a tener para esta presentación es una introducción con breves conceptos que están relacionados con este tema de por qué para nosotros es un tema relevante, y luego cada candidata va a tener 15 minutos para presentar su opinión, su posición sobre el tema. Luego vamos a hacer una ronda de preguntas para hacer de alguna forma un poco más dinámica la conversación, la discusión, y luego viene un cierre por cada candidata, ¿ya? Así es que, sin más preámbulo, iniciamos con la introducción sobre este muy importante tema. Básicamente desde, como hacía mención, por qué es necesario relevar la salud y la seguridad en el trabajo como un derecho fundamental. Primero que nada, en estos coloquios, como son abiertos, puede llegar cualquier persona y no todos saben o no tienen conceptos de ergonomía y por qué la Sociedad Chilena de Ergonomía le interesa tanto este tema. Dentro de ese concepto, la ergonomía, en una definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, plantea que es una disciplina científica que se ocupa de la comprensión fundamental de la interacción entre los seres humanos y otros componentes del sistema. Lo que busca en estricto rigor es optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema, buscando de alguna forma, y destacado en el segundo párrafo, lograr que los elementos sean compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. En ese concepto, los ergónomos nos preocupamos de adaptar las condiciones del trabajo a las personas, no al revés. Y eso implica de que nosotros vemos temas tan trascendentes como elementos que pueden generar una enfermedad profesional, un accidente, como también temas de accesibilidad, de inclusión y otros elementos relacionados. En ese contexto, una vez que ya hemos hablado de qué es la ergonomía, eh, vámonos al concepto que nos interesa. ¿Por qué es tan necesario relevar eh, eh, la salud y la seguridad en el trabajo como derecho fundamental? Y en ese sentido, el primer argumento es que uno de nuestros valores como sociedad científica habla de la justicia social. Y en ese sentido, nuestra definición de valor de justicia social, tal como menciona ahí, es velar por el trabajo decente, digno, con oportunidades de desarrollo, en donde se respeten los derechos de las personas. Como ergónomos, nosotros vamos a terreno, vamos a hacer evaluaciones, vemos las realidades de diferentes puestos de trabajo, de diferentes trabajadores, y en ese sentido nosotros vemos la realidad y vemos que es necesario de alguna forma generar un paso más, generar alguna acción para poder de alguna forma mejorar el concepto de salud ocupacional y salud en el trabajo. Ahora bien, la OIT también menciona dentro de su definición de trabajo decente como el concepto de expresar lo que debería ser en un mundo globalizado un buen trabajo, un empleo digno. Y aquí, si me permiten el subrayado, tiene que ser un trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades. No es cualquier trabajo, no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin la protección social, ni aquel que excluye el diálogo social o el tripartismo. Eh, Bajo ese elemento, también hay que destacar que en nuestro país existen normativas, existe un extenso marco legal, tanto desde el Código del Trabajo, la Ley 16.744 de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, hay decretos, hay circulares, hay distintas normativas que de alguna forma emanan de diferentes lugares del Estado, ya del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud,
¿ya? Pero bajo ese contexto nosotros vemos que en la realidad, como ergónomos, nosotros vemos que eh, sigue falleciendo un número importante de trabajadores y trabajadoras a causa o con ocasión del trabajo. Muchas enfermedades no son reconocidas como enfermedades profesionales. No existen cifras o estadísticas públicas sobre fallecidos de enfermedad profesional. Ya ese es un tema muy relevante porque no es visible. Y por último, otro tema que también es muy importante y que la OIT nos hizo mención en algún minuto en el Congreso de Ergonomía del año 2018. El seguro de accidentes y enfermedades no tiene cobertura para casi un 30% de la población trabajadora. O sea que quedan afuera del sistema y por tanto no tenemos estadísticas, no son visibles. Y en esa realidad, nosotros consideramos que la actual constitución, si bien considera la salud y el trabajo, lo hace por separado y no reconoce de manera efectiva la realidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Ahora, históricamente, los gremios y sindicatos han realizado esfuerzos para motivar la creación de normas y protocolos para identificar y gestionar estos agentes. Y estos esfuerzos nosotros como Sociedad Chilena de Ergonomía los agradecemos, los reconocemos y los difundiremos para que sigan construyendo las mejores condiciones del trabajo. Para ese efecto hemos hecho un círculo de reuniones precisamente con sindicatos para poder dar relevancia a esos temas. Por otro lado, toda la normativa vigente, de alguna forma, no basta para asegurar la salud y la seguridad de las personas en su trabajo. Creemos como Sociedad Chilena de Ergonomía que es necesario seguir avanzando en este tema, hay que dar un paso más. Y esta actividad precisamente va en ese sentido. Quiero terminar con el video en el cual nosotros llevamos estas ideas precisamente para el concepto. Aquí no sé que alguien me diga por audio si se escucha bien el video, ¿no? Si no fuese, no importa porque el audio solamente menciona el texto. ¿Ya? Lee el texto para lo que hicimos hacer inclusivo, para que todos pudieran tener participación con él. Básicamente resume los elementos que yo hacía mención, lo que menciona el artículo 184, por ejemplo, en donde nosotros vemos que es necesario hacer una gestión. Esto se quedó pegado, parece. Ahí va. Bien. En el video nosotros queremos hacer mención precisamente de que debe ser explícito. Si eso de alguna forma no cambia, no se modifica, no va a tener una revisión de todas las normativas que hoy día existen. Eh, Insisto, como sociedad chilena de ergonomía, nosotros creemos que es necesario aprovechar esta situación, esta coyuntura, precisamente para poder dar un paso más en el desarrollo y la gestión de la salud ocupacional para que sea efectiva. Dicho lo anterior como introducción, presentamos a la candidata Marcela Riquelme Aliaga para para que pueda hacer presentación de sus 15 minutos. Un segundo para poderla presentar.
Bien, entonces, Marcela Riquelme Aliaga postula por el distrito 15, por las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Machalí, Doñihue, Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Requinoa, Mayoa, San Francisco de Mostazal, Quinta de Tilcoco y Rancagua, por la lista independiente. Marcela Riquelme, sus 15 minutos. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, muchísimas gracias. Una vez más a Sochergo por la invitación a debatir este tema tan interesante para todos los que nos interesa, nos importa, nos preocupa el derecho laboral y el desarrollo de los trabajadores, ¿verdad? Agradezco la preocupación de la Sociedad Chilena de Ergonomía y los felicito porque ha sido una preocupación constante de ustedes sobre este tema. No es primera vez que nos encontramos, ¿verdad? Y la convocatoria de ustedes es muy específica relativa a este tema y se nota que hay un desarrollo profesional en ello. Eh, en primer término, yo quisiera no ser tan leguleya, ¿cierto?, para poder hablar y explicitar algunos de estos temas, y decir que el derecho del trabajo en nuestra constitución política no está consagrado como un derecho esencial que pueda ser garantizado por el Estado. Y la seguridad en el trabajo ni siquiera está mencionada dentro de los conceptos de la constitución política. Luego tenemos a el hijo de la Constitución del 80, que es uno de los dos hijos, el otro es el Código de Agua, uno de los hijos de la Constitución del 80, o sea que está construido bajo este mismo espíritu, bajo este mismo contexto del Estado subsidiario, ¿verdad? Que es el Código del Trabajo. Este Código del Trabajo lo que hace es consagrar nuevamente un concepto basado en un Estado subsidiario para intentar proteger este derecho al trabajo y nada menciona nuevamente sobre la seguridad del trabajador. Entonces nos vamos a remitir a la ley que habla de esto y vamos a hablar de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y entonces nos vamos a remontar a una ley muy antigua, es del año 1968, a pesar que ha tenido varias modificaciones posteriores. En esa época fue vanguardista esta ley. Cuando recién salió, fue una ley bastante vanguardista porque incorporaba el daño moral, las enfermedades profesionales, incorporaba incluso conceptos como hacerse cargo de la rehabilitación de los trabajadores, ¿verdad? Además de eso, incorporaba elementos interesantes como las mutualidades, la posibilidad de que los trabajadores se asociaran para esto. Pero nos quedamos en ese vanguardismo del año 68 y luego nos fue acomodando nos vegetamos un poco, ¿cierto?, respecto de la construcción del concepto de accidente del trabajo. Y luego hubo esta intervención privada de las asociaciones, las mutualidades, como la H, la Mutual de Seguridad, etcétera, etcétera, y nos encontramos con un fenómeno de que hemos privatizado también la salud de los trabajadores. Entonces nos encontramos frente a estas cifras que son las que exponen ustedes. Me quedo con la cifra que el 85% fue declarada enfermedad común. Y esto hay un dicho cierto de campo que dice dejar el gato a cargo de la carnicería. De eso se trata. De eso se trata porque son estas mismas, H, Mutual, etcétera, y ST, las que tienen que calificar. Y tienen una doble militancia, porque para ellos el cliente es la empresa. Entonces ellos tienen que proteger su relación con la empresa, porque es su cliente, es quien le está pagando, quien lo está eligiendo con su cotización. Y luego tengo que, entre comillas, traicionar esta empresa y declarar que esta enfermedad o este accidente es laboral. No lo voy a hacer porque voy a perder a mi cliente. Entonces pasamos a un clientismo y donde lo que preocupa es mantener esta relación de confianza, entre comillas, con la empresa, dejando de lado la salud del trabajador, su recuperación, la integridad de sus cotizaciones y realmente considerar si es o no una enfermedad profesional y si es o no un accidente laboral. Luego nos encontramos con otro problema que yo me dedico al derecho laboral y he tramitado muchísimas causas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y ahí los entorpecimientos no son uno, son muchos.
la gente que tiene enfermedades profesionales lleva años batallando para poder llegar a un tribunal. Lleva años peleando con las mutualidades, luego de eso se va a la superintendencia, pelea en el COMPIN, hace todo un procedimiento administrativo con mucho desgaste para finalmente terminar en un tribunal donde le van a cuestionar nuevamente la existencia de una enfermedad laboral, una enfermedad común. Donde hay tribunales que dicen, no, 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 si la calificación ya se hizo, por lo tanto usted no tiene nada que hacer aquí. Y hay otros tribunales que van a decir, mira, sí, podríamos entrar a considerar si aquí realmente hay enfermedad profesional. Además a eso se le lleva la carga a este trabajador de tener que demandar a todos los empleadores que tuvo a lo largo, por ejemplo, en el caso de enfermedades de larga data, conocidas como la silicosis. Y estas personas tienen que demandar a todos los empleadores que tuvieron a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, siempre cargas y sobrecargas y sobrecargas. O sea, yo siempre hago el símil, no por ser prejuiciosa con las causas penales, pero cuando hablamos de la justicia penal, siempre presumimos la inocencia del imputado, ¿cierto? Del que van a formalizar. Y en el derecho laboral es todo lo contrario. Partimos de la mala fe. Nunca le creemos al trabajador. El trabajador tiene que probar que existe relación laboral. El trabajador tiene que probar las condiciones de su contrato. El trabajador tiene que probar todo. Ahí parto al revés. O sea, le creo más a un delincuente que a un trabajador en nuestra justicia. Así de brutal es este tema. Entonces, cuando tratamos de hacer realidad, ustedes lo ven de la parte previa, ¿cierto? Porque el trabajo de Sochergo es un trabajo muy preventivo, porque aquí se concentra energía de un trabajo preventivo para evitar que estos siniestros pasen. Pero, ¿qué pasa si ocurren los siniestros? Hay una tremenda discusión si hay responsabilidad o no de las empresas solidarias. Entonces encontramos empresas muy grandes que recurren a la tercerización y luego se lavan las manos frente a accidentes del trabajo. Y ellos van a sus argumentos legales, ¿cierto? Si es una responsabilidad directa, subsidiaria o solidaria. Por lo tanto, siempre van a tener excusas respecto a ese tema. En- entonces, en síntesis, respecto a este gran tema de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, primero encontramos una falta de sistematización, una falta de actualización de nuestra legislación. Nos quedamos en los laureles del año 68 con una legislación que en esa época era súper vanguardista y luego nos quedamos con la Constitución del 80 y todas las modificaciones que ha tenido su hijo, el Código del Trabajo, para darnos cuenta que encontramos una legislación antigua que no está actualizada a los tiempos. Si a eso le incrementamos la dificultad, como en los juegos, incrementamos la dificultad y ahora le agregamos la pandemia. ¿Qué va a pasar con todas aquellas? Estamos mezclando el lugar de trabajo con la casa del trabajador. Entonces, ¿en qué medida? Y ahí nadie va, todavía no se ha visto, por lo menos, no sé si a lo mejor Karina ha visto, pero yo no he visto todavía sentencias que se pronuncien sobre estos temas, de si van a ser consideradas, por ejemplo, algunas enfermedades mentales, ¿cierto? Estamos hablando de que la salud mental se ha deteriorado mucho de los trabajadores chilenos con los trabajos en la casa a través de este mismo mecanismo, como es el Zoom o el teletrabajo. Y también vamos a ver cuáles son los accidentes del trabajo, dónde voy a marcar el límite. Si estoy en la casa, ¿qué voy a privilegiar? ¿Siempre voy a privilegiar que sea laboral ante la duda? No, po, no es lo que pasa, no es lo que ocurre en la realidad. Por lo tanto, nos vamos a encontrar de que esta legislación no se puede acomodar a las circunstancias modernas, a las circunstancias actuales. Entonces recurro a la pregunta del presidente de la Sochergo y ¿es necesario relevar esta institución a un rango constitucional? Mi respuesta enfática es sí. Sí, es un derecho esencial y no es, no, aunque no lo quisiéramos colocar, es un derecho que como constitución solo podemos reconocer, es un derecho anterior al ser humano. Está reconocido además en tratados internacionales que han sido aprobados por nuestro país. Por lo tanto, el derecho al trabajo y a la seguridad, en este caso en el trabajo, a la salud ocupacional, debe estar consagrado hoy día como un derecho fundamental. Es la única forma de exigirle al Estado corresponsabilidad. Es la única forma de exigirle al Estado, mire, esta es una preocupación esencial para usted. Si nosotros tenemos buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones laborales, tenemos seguridad en el trabajo, estamos protegiendo no solo la integridad física y psíquica de este trabajador, sino de toda una familia.
Cuando un trabajador que es el jefe de hogar se accidenta o se enferma, es toda la familia la que se enferma o se accidenta. Es todo un ingreso económico que nosotros estamos yendo en desmedro. Por eso yo creo que es necesario consagrarlo en nuestra Constitución y crear los mecanismos a través de nuestra Constitución, facilitando los procesos legislativos, como es lo que en algún momento está en nuestro programa de trabajo, ¿cierto? El Congreso facilitar los proyectos de ley, disminuir las facultades del presidente, tener una sola Cámara en el Congreso, en el fondo eliminar el Tribunal Constitucional, el veto y la urgencia, para que tengamos una facilidad de procedimiento, perdón, las mejores condiciones y más fáciles, más expeditos para redactar leyes. Necesitamos que nuestros legisladores futuros modifiquen el Código del Trabajo en ese sentido, que consagren una legislación que proteja la seguridad en el trabajo y procedimientos judiciales acordes a ello. Mandamos al trabajador al compra huevos. Se me cayó el carnet pesado con eso, pero no importa. Al compra huevos lo mandamos al trabajador, porque lo hacemos darse toda la vuelta. Mire, vaya al COMPIN, vaya a la H, reclame aquí, reclama allá, vaya a la superintendencia. Hacemos que el trabajador haga este juego eterno para poder llegar al tribunal. Por eso necesitamos agilizar los sistemas también, modificando desde ese punto de vista los procedimientos laborales. En el fondo, hacer más expedito el acceso del trabajador a la justicia. Eh, Cierro con eso, más o menos lo que había hablado respecto de la... Ah, y otra cosa muy importante, respecto de la institucionalidad. Eh, Mucho se ha dicho respecto de eliminar ciertos organismos privados y aparecer organismos del Estado. Yo creo que en algunos casos pueden convivir ambos, pero creo que dejar en este caso la salud ocupacional a cargo de organismos privados ha sido nefasto. No ha sido bueno. A lo mejor se han desarrollado mejores tecnologías, tratamientos. De hecho, cuando un trabajador tiene un accidente, dice, oh, fuiste a la Mutual, a la H, al IST, fantástico, porque son los mejores traumatólogos. Sí, puede ser. Pero siempre ha sido bajo este esquema de clientelismo respecto del empleador. Y eso es lo que hace que este derecho a la salud se postergue y sea secundario, sea un valor secundario, no sea lo principal. Creo que podemos desarrollar una salud ocupacional que esté administrada o tutelada por un sistema público que garantice el acceso igualitario para todos y garantice que la prioridad va a ser la salud del trabajador y no mantener al cliente. Tenemos que mejorar los sistemas de seguridad y tenemos que mejorar el seguro. En este sentido, mejorar nuestras cotizaciones previsionales. Hemos hablado y va a quedar seguramente para otra conversación cómo vamos a manejar nuestras cotizaciones previsionales, cómo va a ser nuestro sistema de salud en eso. Y eso es un tema que da para largo también, pero tenemos que pensar también en esas posibilidades, aumentar esta cotización de cargo del empleador, ¿verdad? Para poder tener también mejores condiciones en ese sentido. Lo dejo enunciado nomás ahí porque es otro tema que da para en extenso. Así que nuevamente muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con usted y de exponer estas ideas tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tus interesantes y motivadoras palabras. Eh, Continúa ahora el turno de Karina Noales. Así es que un segundo. Karina Noales Peña. Postula por el Distrito 10, Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia, San Joaquín. Eh, ella viene con la lista de movimientos sociales de la Unidad de Independientes, de la agrupación o movimiento Coordinadora Feminista 8M. Karina, por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Mauricio. Te pediría, por favor, bueno, si tú o alguien más pudiera más o menos tomarme el tiempo, porque estoy desde el celular y no tengo otro lugar Yo me para encargo, cronometrar. Gracias. yo te aviso. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, la invitación de la Sociedad Chilena de Ergonomía, felicitar, tal como hizo Marcela, la insistencia, ¿no?, de visibilizar, poner por delante un tema que es tan importante. Y si bien yo soy abogada, me dedico al derecho del trabajo, también mi candidatura se levanta, ¿no?, desde los movimientos sociales. Y me ha tocado escuchar
muchísimo en los debates constituyentes de este periodo estos llamados a no politizar la discusión, ¿no? Eso me parece muy interesante, porque justamente se trata de una constitución política, ¿no? Y este afán despolitizador en realidad se ha traducido en las últimas décadas en el despojar a un sector de la sociedad del ejercicio de la política. De ninguna manera ha desplazado la política. Y creo que en materia laboral, desde el plan laboral en adelante, ¿no?, ha sido bastante explícito el esfuerzo por excluir a los y las trabajadoras del ejercicio de la política. Y hoy día tenemos una posibilidad de reponer también, ¿no?, ese espacio de enunciación y de deliberación tan importante para abordar estos problemas. Así que mi primera intervención va a ser en una clave muy política. Y es que cuando hablamos del trabajo, generalmente vamos a pensar de inmediato en el trabajo formalmente asalariado, en primer lugar, ¿no? Y esto, si bien es una masa muy enorme de la población, sigue excluyendo de todas las normas laborales, ¿cierto?, y de todos los derechos asociados con el trabajo, a otra proporción bastante numerosa de la población que trabaja de manera informal, ¿no? En Chile es más o menos el 40% de la fuerza económicamente activa, ¿no? Eso es lo primero. Lo digo para atender en algún momento al principio de universalidad que yo creo que es importante incorporar. En segundo lugar, se va a excluir de ahí a toda la cantidad de trabajo socialmente necesario que se realiza de manera no remunerada, ¿no?, y que son trabajos que sostienen la vida y que incluso permiten reproducir diariamente y intergeneracionalmente a la fuerza de trabajo asalariada, que también está despojada completamente de derechos, de limitación de la jornada de trabajo, de seguridad social, jubilación, entre tantas otras cuestiones. Sí, yo creo que es muy importante situar este mapa tan enorme de trabajo social que se pone en movimiento todos los días y a dónde han apuntado hasta ahora, ¿no?, o de qué tipo de trabajo se hacen cargo las leyes laborales. En segundo lugar, pienso que la nueva Constitución tiene que tener el trabajo, el problema del trabajo, como una brújula que atraviese todos los debates, porque es mi opinión el que el trabajo organiza la vida dentro de los espacios laborales, por supuesto, pero organiza nuestra vida cotidiana de todas las maneras posibles, ¿no? ¿Y cómo está organizado el trabajo? Actualmente, por supuesto, poniendo la ganancia sobre la vida, ¿no? Y el principio de subsidiariedad, por supuesto, es muy expresivo de esa forma de organización de muchos aspectos de la sociedad y también del aspecto laboral. Si pensamos en algún momento en cómo se calculan las indemnizaciones en una muerte, un accidente de trabajo, literalmente, las personas valen lo que ganan, ¿no? Todas las vidas no valen lo mismo. Eso es brutal, que a mí me parece que tiene que ser despojado de la forma en que empezamos a organizar institucionalmente al país. En tercer lugar, me parece que hay tres debates que tienen que darse juntos, ¿no? Uno es cómo vamos a consagrar constitucionalmente el derecho al trabajo asalariado, ¿no? Y nosotras, hablo en plural porque es un programa que hemos construido colectivamente desde muchas organizaciones sociales, decimos derecho al trabajo estable, digno y seguro, en lo que refiere derecho individual del trabajo, ¿no? Derecho a la libertad sindical, ¿cierto? Sindicalización, negociación colectiva y huelga, en lo que refiere a los derechos colectivos del trabajo, y que está directamente ligado también con la posibilidad de controlar ciertas condiciones dentro de los lugares de trabajo por parte de los y las trabajadoras. En tercer lugar, reconocimiento del trabajo doméstico de cuidados no remunerado como un trabajo socialmente necesario que debe ser también sostenido, por lo tanto, socialmente, y no depender de este espacio privado en el que supuestamente la sociedad no se mete, que son las cuatro paredes de la casa. Y luego la seguridad social.
La seguridad social es inseparable de todo lo demás. ¿Cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando hoy, ¿no? Primero, existen extensas jornadas. Marcela, a lo mejor has tenido esta experiencia también. Al ver el accidente de trabajo, no, yo me estaba yendo de la pega cuando me pasó, o me había quedado 5 minutitos más y ahí lo tuve. Son tan extenuantes las jornadas de trabajo en Chile, en que además la hora extra impera como norma, que por supuesto eso incide en la producción, ¿no?, de accidentes. Y muy poquito antes de que el estallido social irrumpiera, estábamos debatiendo, y era el debate que tenía prácticamente tomada la coyuntura nacional, la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salario. Me parece que esos debates tenemos que retomarlos con urgencia. Luego, existe esta relación, ¿cierto?, este incentivo perverso que también mencionaba Marcela, del gato cuidando la carnicería, ¿cierto? Yo creo que esto también es muy expresivo de un país que no cuenta efectivamente con seguridad social, no cuenta con un sistema de seguridad social. Lo que tenemos son niveles de coberturas de distintos momentos de la vida que atienden distintas contingencias completamente o dispersas o entregadas al mercado, ¿no? Y volviendo a la forma en que se organiza el trabajo, la posibilidad de subsistir para la inmensa mayoría de la población en el mundo es vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, el sistema no garantiza que te va a comprar tu fuerza de trabajo. Desde ese momento, la vida, la subsistencia no está asegurada. Por eso es tan importante, primero, consagrar el derecho al trabajo en las condiciones que hemos dicho, ¿no? Y cuando la existencia no está asegurada, esta sociedad nos dice que nuestra vida no sirve, porque servimos en la medida que producimos, y que por lo tanto da lo mismo si podemos o no subsistir, vivir. Y es por eso que nace la seguridad social como una creación de la clase trabajadora para sostenerse colectivamente ante estas contingencias, que pueden ser muchas, que pueden ser permanentes o que pueden ser transitorias. Puede ser niñez, puede ser enfermedad, puede ser vejez, puede ser un accidente de trabajo, puede ser cesantía, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y ahí decimos, cuando estamos enfrentando cualquiera de estas contingencias, merecemos seguir viviendo, aunque no podamos vender nuestra fuerza de trabajo. Eso tiene que ser universal, que es un principio rector de la seguridad social. Y esa universalidad tiene que expresarse también ante las enfermedades profesionales, ante los accidentes de trabajo, tiene que ser parte, ¿no?, de la institucionalidad, de que yo espero nos podamos dotar efectivamente en esta convención, para que resulte de allí un sistema de seguridad social integral. Por otro lugar, creo que la participación directa de los y las trabajadoras en espacios donde se ejerce poder político, por ejemplo el Parlamento, ¿no?, que hoy día sigue siendo vergonzoso que exista una exclusión de la participación, por ejemplo, de dirigentes sindicales que estén en ejercicio de su cargo para presentarse a ser parlamentarios, cuando no se excluye al dueño de una empresa, ¿no? Si nosotras de verdad pudiéramos tener representaciones del mundo del trabajo en espacios como ese, también las leyes que se irían produciendo irían en un sentido diverso, en este caso protector, ¿no?, en las relaciones laborales. Y por otro lado, la necesidad de reconocer, y aquí voy a decirlo en un gesto que es feminista, este mismo he venido a plantear muchas veces que muchos problemas que nos han dicho que son privados, muchos problemas que nos han dicho que no tienen nada que ver con lo público, nosotras decimos no. Y aquí pasa algo similar. Muchas veces se nos dice que el ejercicio del poder político tiene que ver exclusivamente con el espacio público, con la institucionalidad del Estado, por ejemplo, pero nosotras también afirmamos que hay espacios privados en que se ejercen relaciones de poder, y que ese poder tiene que ser redistribuido en una clave democratizadora. Entonces, cuando nosotras entramos a un lugar de trabajo,
Lo que tenemos es que nuestro tiempo vital y nuestras condiciones corpóreas de vida y mentales quedan bajo subordinación y dependencia de otro en un espacio físico que no organizamos y sobre el cual no tenemos control. Y por eso es tan importante pensar el ejercicio del poder político también en estos espacios privados. Me parece muy interesante este énfasis que se planteó en la presentación de que la Constitución actual trata salud y trabajo por separado, ¿no? Primero, la Constitución no consagra el derecho al trabajo, ni menos aún en las características que hemos venido demandando, ¿no? Decente, seguro, etc. Establece la libertad de trabajo. En segundo lugar, no establece derechos colectivos del trabajo, solo nombra la palabra huelga una vez para decir que está prohibida para los y las trabajadoras del sector público, la nombra para prohibirla. Y en el tema salud sabemos cómo muchos de los derechos sociales están consagrados de manera tal que habilitan en realidad el lucro y el negocio, ¿no? No se me ocurre a mí, y les digo porque pienso que son ustedes quienes tal vez tienen la titularidad de esta opinión, de qué manera se puede consagrar constitucionalmente, porque esta consagración, concuerdo también con Marcela en que es necesaria, esta unión, ¿no? Salud, trabajo en clave constitucional. Yo tendería a pensar de entrada, totalmente dispuesta a estar equivocada y a revisarlo, que debiese incorporarse en el derecho al trabajo, ¿no? De manera tal que lo que consagremos en salud podamos decir en el derecho al trabajo, que se entiende como ya sea incorporado o lo que sea, todo aquello que dejemos en el ítem salud es lo que refiere a las relaciones laborales. Pero tal vez sería interesante poder darle una vuelta a eso. Quedo hasta ahí por ahora. Muchas gracias, Karina. Alcanzaste a estar en el tiempo, así que no fue necesario hacerte ningún gesto, seña o algo por el estilo. Muy interesante la intervención. Está bien interesante empezar a tirar líneas con esta discusión. Toca el turno de Gisela Holguín. Un segundo para presentar. Gisela Holguín Godoy postula por el distrito 16. Paredones, Chépica, Chimbarongo, San Vicente, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, San Fernando, Pumanque y Santa Cruz. Por la lista Apruebo Dignidad, candidatura independiente. Gisela, ¿nos escuchas por ahí? Tus 15 minutos de intervención. Hola, muy buenas tardes. Pido disculpas de presentarme así solo con la foto, pero es para que no se me caiga la señal. Bueno, escuchándoles a todos, muy interesante, agradezco mucho la invitación. Acá con las compañeras que son abogadas, me ha servido mucho poder escucharlas desde su expertise, lo relativo a este tema y también lo que ustedes plantean como organización. Porque yo soy de la otra vereda, yo soy de la clase trabajadora, yo represento de hecho al Sindicato Nacional de las Mujeres Asalariadas Agrícolas y Trabajadoras del Mar. Por lo tanto, entiendo perfectamente desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Como trabajadores y trabajadoras, lo que significa lo importante que tiene que ser nuestra salud, porque sin salud no podemos trabajar. Y qué triste es cuando tu trabajo se lleva tu salud, que no debiese ser así. La gente en el campo dice que ellos sobreviven. Yo quiero contextualizar más que nada mi experiencia como desde el sindicato y también desde los sectores que yo represento. Por un lado, nosotras tenemos acá en la región de O'Higgins una zona amplia, ¿cierto?, de trabajo agrícola de temporada, donde la gran fuerza laboral desde los packing en el campo vienen a ser contratación de mujeres. Y mujeres que por lo demás, digamos que si es que el 40% está trabajando con contrato, y sería mucho.
porque finalmente trabajan, ¿cierto?, por trato, trabajan por acuerdos con subcontratistas, ni siquiera con acuerdos con los fondos. Entonces, eso genera esta precarización laboral para las mujeres del campo tremenda. Tú vas al campo a trabajar con condiciones mínimas, tanto de seguridad como transporte, cómo llegas a ese campo a trabajar, eh, cómo trabajas, cuando muchas veces no tienes las herramientas necesarias, tener que subirte a escaleras sin protección para poder alcanzar los árboles más altos, tener que cargar muchas veces un sobrepeso de cajas. eh, Muchas mujeres que tienen que llevar a sus propios hijos a los campos y trabajar con ellos ahí escondidos, muchos también menores de edad trabajando y muchos compañeros inmigrantes que están en una situación de desprotección laboral inmensa. Eso lo vemos a diario en el trabajo del campo y en el trabajo de temporada, donde existe, como les decía, esta precarización, donde eh, todo lo que tiene que ver con la protección social pasa a un segundo plano, porque quienes trabajan o trabajamos en estas áreas los hacemos por necesidad imperiosa de poder llevar alimento a nuestros hogares. Por lo tanto, cuando a ti te ponen las condiciones, esta relación, ¿cierto?, desigual entre empleador y trabajador, eh, y tú aceptas esas condiciones porque por tus necesidades básicas más que nada lo haces. Y es allí donde, ¿cierto?, existe este aprovechamiento muchas veces de los mismos empleadores que saben que las personas que vamos a trabajar ahí es porque lo necesitamos imperiosamente, porque somos personas que muchas de ellas no tienen escolarización o no alcanzan a tener sus términos de estudio, donde no tienen posibilidades muchas veces de encontrar otro tipo de trabajo. Por lo tanto, es una mano de obra que está al alcance para estos empleadores y donde solamente se llega a acuerdos de palabra. Te pago tanto por el kilo, por las cajas, qué sé yo, y tú sabes que mientras más cajas llenes, tienes la posibilidad de incrementar tu remuneración final. Y si pueden evitar que te paguen las cotizaciones, tú finalmente lo que ves es la plata líquida, lo que te llega al bolsillo. Eso es la mirada del trabajador, digamos, que trabaja en el campo. Por lo tanto, se sobreexige a sí mismo el trabajador por cumplir cierto una meta, por adquirir mayor recurso y a la vez se va enfermando por la carga laboral que tiene, por las condiciones en las que trabaja, sobre todo las mujeres. Como decía anteriormente, te llevan muchas veces en coloso al campo, lugares muy inseguros, hemos visto muchos accidentes laborales y finalmente ahí se ve que las empresas no han hecho contrato, no han pagado imposiciones, no hay un seguro detrás. Eh, Tenemos a las mujeres que nos relatan, ¿cierto?, sus vivencias desde que no tienen acceso a agua potable cerca de su faena, digamos, o a un baño, algo tan básico, no poder acceder a servicios sanitarios, tener que comer sus almuerzos debajo de las parras de los árboles. Entonces, son un sinfín de situaciones eh, de negligencia, de precariedad, ¿cierto?, que viven los trabajadores eh, agrícolas y que si aquellos que están con contrato, aún así existe esta desprotección de la salud en el trabajo, se acrecenta aún más, ¿cierto?, cuando aquellos que no están con un contrato de trabajo. Y como decía la compañera anteriormente, cuando hablamos de trabajo, ¿qué definimos como trabajador? ¿A quiénes son los trabajadores finalmente? ¿Son solo aquellos que tienen esta relación empleador-trabajador a través de un contrato? ¿O entramos todos aquellos que ejercemos una actividad que finalmente genera una economía? Incluidos, ¿cierto?, las que somos dueñas de casa, las mujeres en las casas, ¿cierto?, que finalmente están haciendo una labor productiva, si bien no es de capital, pero sí es una labor productiva, que sostiene, ¿cierto?, estas otras eh, formas de trabajo también. Entonces, como les digo, desde nuestra experiencia como mujeres que trabajamos en estos sectores, desde el sindicalismo, ¿cierto?, nosotros siempre hemos hablado y hemos levantado la problemática de la salud, ¿cierto?, en el trabajo, porque lo hemos visto desde la experiencia, cómo se enferman nuestras mujeres, cómo terminan pobres, envejecidas y enfermas.
porque finalmente no vas a tener, si no tienes pago de cotizaciones, si no tienes contrato, no tendrás pago de cotizaciones y así vas sumando una y otra cosa. Por lo tanto, tampoco vas a tener derecho a alegar, ¿cierto? Si yo me enfermo por un accidente laboral, cuesta mucho cuando no existe una relación, y como ya lo mencionaban, o sea, yo como trabajadora tengo que acreditar que trabajaba en el fondo y que me intoxiqué con algún químico, ¿cierto? O que me caí de la escalera, qué sé yo. Yo tengo que hacer esa acreditación. Las empresas no hacen ninguna gestión ahí. Ellos tratan de salvarse nomás del parte de la multa para no quedar, ¿cierto?, ahí con los cobros que le hacen muchas veces a estas empresas. Y por otro lado tenemos a otro grupo de trabajadores y trabajadoras que no le trabajan a una empresa, que trabajan de forma independiente, que son los trabajadores del mar. Y allí yo quiero poner el acento, ya que yo soy una de las candidatas que va por la defensa del mar y el borde costero y de sus trabajadores, donde quienes trabajamos en el mar, yo misma soy trabajadora del mar, y que también muchas veces la gente del mar tiene que hacer este doble trabajo. Se termina la temporada de recolección en el mar y se vienen a trabajar a la fruta. Por lo tanto, están muy ligados a ambos mundos. Quienes trabajan en el mar no tienen seguridad social, no tienen salud, no van a tener una pensión, digamos, por ahorros que ellos hayan tenido en la FP. A lo más existe un seguro para los pescadores artesanales, donde el que pueda pagarlo lo paga. Y veamos que son muy pocos quienes pagan ese seguro y que lo que cubre es un accidente en el mar. Generalmente lo pagan los que trabajan en bote. Pero la gente, por ejemplo, los recolectores de orilla, esos trabajadores no van a pagar un seguro porque lo que ellos trabajan es para su sustento. No da para invertir en seguridad social, para autoinvertir en seguridad social. Por lo tanto, hoy tenemos un grupo de trabajadores altamente vulnerados en sus derechos, ¿cierto? Como trabajadores, porque también lo son, porque no existe desde el Estado una protección hacia ellos. Hoy no se protege el trabajo de la gente del mar. Hoy vemos accidentes donde hemos estado peleando eh, como sector la ley Supersol, por ejemplo, donde nace esta ley a raíz de un accidente marítimo, donde una embarcación más grande choca con una más pequeña, y esto genera la muerte de sus trabajadores de la embarcación pequeña. Entonces ahí vamos viendo, chuta, a raíz de esto vemos que hay una falencia y se empieza a trabajar una ley. Pero son leyes que aún están ahí, que no avanzan, que no se promulgan nunca y hay que estar ahí presionando. Hemos incorporado la ley de cuota de género, que también estamos esperando que esa ley salga, porque como mujeres del sector de la pesca necesitamos avanzar en visibilizar nuestro trabajo, nuestro oficio, para poder adquirir protección social. Es súper importante aquello, porque nuestras mujeres no dejan de trabajar a los 65 años, porque se van a jubilar. Ellas dejan de trabajar cuando ya su cuerpo les dice para, ya no puedes meterte al mar, ya no puedes seguir haciendo esta sobrecarga de trabajo, porque el frío te mata, porque te da artrosis, porque los problemas a los huesos suman, las tendinitis, los lumbagos, todas aquellas enfermedades que son propias adquiridas en el trabajo, no es porque ya las adquirieron en otro lado. Entonces, cuando hemos planteado nosotras como mujeres desde el sindicato estas situaciones, porque vemos que por un lado, ¿cierto? En algunos casos, vemos, tú presentabas al inicio, ¿cierto?, esta presentación de que en algunos casos se reconocen como enfermedades laborales. Y entiendo que hay una indemnización, ¿cierto? Y hay algo que cubre al trabajador en ese sentido. Pero cuando no tienes un contrato y cuando tus enfermedades no son reconocidas, como en el caso de la gente que trabaja en el mar, como enfermedades laborales, ¿a dónde acudes? ¿Quién te ampara en ese sentido? Ahí no hay Estado, ahí no hay, no podemos negociar, ni siquiera tenemos el derecho a negociación colectiva, no tenemos sindicalización por rama, no tenemos derecho a una organización más allá. Sí, la gente del mar existen sindicatos, pero no tienen la mirada o el enfoque de sindicatos como de fuerza laboral, sino que están agrupados con otro propósito. Por lo tanto, que hoy ustedes nos den este espacio, que hoy ustedes propongan, ¿cierto?, desde
la organización llevar este tema a un nivel constitucional es sumamente importante. Yo les hablo desde la experiencia del terreno. Las compañeras hablaron desde su experiencia como abogada y me parece maravilloso que se pueda hacer esta mezcla, ¿cierto? Desde la realidad y que ellas además lo apoyen desde la legalidad. Nosotros hemos levantado estas temáticas, pero siento que no nos han escuchado y hoy yo creo que la Constitución ha abierto este espacio para nosotras. Lo dije en otra ocasión. Ahora parece que el título de candidatas nos ha permitido levantar estas temáticas y estamos siendo escuchadas. Yo como trabajadora quiero que esto quede, ¿cierto?, plasmado en la nueva Constitución para que así podamos tener todos los trabajadores, independientes de la situación contractual que exista, podamos tener derechos universales como trabajadores, porque todos en el fondo estamos aportando a la economía de este país, al desarrollo de este país en distintas áreas. Por lo tanto, desde nosotras que somos las que trabajamos en el campo, las que trabajamos en el mar, desde nuestras manos comienza la exportación, decimos nosotras. Por lo tanto, se tiene que reconocer nuestro trabajo y se tiene que el Estado hacerse cargo de las problemáticas que tienen relación al trabajo y a la salud y a la vida en general de los trabajadores. Eso yo les puedo aportar desde acá. Muchas gracias, Gisela, muy interesante tus palabras. Muchas gracias por mostrarnos un enfoque en el cual nosotros no estamos acostumbrados a ver. Muy relevante, muchas gracias. Bien, ahora abrimos el espacio de preguntas. Por las características de las mismas, vamos a esperar, o por favor, indíquenos con la manito dentro del listado para dar la palabra. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Pregunta? La Paulina levantó la mano, pero no la mano virtual, la mano de verdad. Perfecto. Ya no La había encontré visto. la mano virtual, no la encontré. Perfecto, Paulina. Marcela, Karina y Gisela, muchas gracias por esta excelente, su excelente presentación en términos de lo no solamente conocimiento, sino que tiene que ver con la vivencia, las vivencias que les toca vivir en sus trabajos, en cada día. ¿Ya? Muchas gracias por eso. Quiero preguntarle especialmente a Marcela y a Karina, que saben más de la cosa legal y constitucional. ¿Qué tiene que pasar? Y a Gisela también, porque supongo que se lo habrán preguntado. ¿Qué tiene que pasar para que un tema como la seguridad y salud en el trabajo sea incorporado como derecho fundamental? ¿Cómo se trabaja eso en la comisión? ¿Se debiera trabajar eso en la Comisión Constitucional? ¿Contesto? ¿Parto? ¿Sí? Ya, parto, en el Dale, mismo Marcela. orden. Ya. Sí. En el mismo orden. Primero voy a la causa. ¿Qué hace que esto se debata? Mira, yo creo que no es menos importante ni menos azaroso que seamos tres mujeres las que estemos debatiendo aquí. Me imagino que tiene que ver con la invitación y todo lo demás, pero creo que es un tema del enfoque de género súper importante que mencionaba Gisela. Estamos visibilizando realidades. Y yo creo que ha faltado voluntad política desde todo. No podemos echarle la culpa solo a la dictadura por la Constitución, porque hemos tenido 30 años de democracia en que no se han hecho las modificaciones. Yo recuerdo todos los gobiernos de la Concertación por los que voté, ¿cierto?, que prometieron cambiar el sistema de FP, que prometieron hacer muchas cosas y que nunca pasó. Entonces hay un tema de voluntad política súper grande para que sea esta la oportunidad en que podamos insertar un tema tan relevante como este. Yo creo, mira, se ha trabajado, el otro día asistí a una capacitación que está haciendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respecto del reglamento que están elaborando para los futuros constituyentes, ¿verdad? De cómo se va a trabajar
en el marco de la Convención Constituyente. Y todo indica, por el tiempo limitado que es la redacción misma de la Constitución, que son 9 meses, ampliable a 12 meses en total, todo indica que se va a trabajar por comisiones. No sé cuáles van a ser eh, las sensibilidades para trabajar en una comisión y no en otra. A mí en lo personal me crea un tremendo conflicto porque hay muchos temas que me llaman a participar, ¿verdad? Y no me gustaría restarme de unos ni de otros. No creo que haya ninguno más importante que todos estos que hemos hablado. Para mí es súper importante, por ejemplo, los derechos reproductivos de la mujer, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el derecho de toda persona a formar una familia, pero el derecho del trabajo para mí ha sido mi trabajo, ¿me entiendes? Yo me he dedicado a esto, por lo tanto, tengo una sensibilidad especial con el tema. No sé cómo ir a hacer para serte bien honesta, no sé cómo ir a hacer la selección para conversar estos temas, pero creo que el debate debe ser en el ampliado, debe ser en toda la convención, va a ser mucho tal vez de negociación. Fíjate que hay un elemento importante, que mucha gente me dice, no, aquí se va a negociar, unas cosas sí, otras no, pero todos los debates que he tenido, ha habido consenso en esto. Ha habido consenso en establecer el derecho al trabajo como un derecho esencial, donde he ido hablado de la seguridad del trabajo y también lo consideran, o sea, nos estamos abriendo a nuevos conceptos, tenemos que pensar en un Estado moderno, no en este Estado que nos quedamos, como decían, los laureles, tenemos que pensar en un Estado moderno y fíjate que hay mucha gente joven, como las chiquillas, que veo que esta idea de modernizar el Estado me parece muy vanguardista. Creo que va a ser terreno fértil, va a ser un buen campo para poder trabajar ideas tan novedosas como, que no es tan novedoso, pero el trabajo no remunerado de la dueña de casa, que constituciones como Bolivia ya lo han reconocido y nosotros de repente miramos en menos a los pueblos bolivianos y fíjate que están mucho más avanzados que nosotros en eso, en reconocer no solo la pluriculturalidad, sino que también el trabajo no remunerado de la dueña de casa. Entonces me parece muy relevante la forma en la que se va a trabajar, no lo sé, para serte bien sincera, pero sí se está trabajando, se va a tener que trabajar un reglamento que sea aprobado por la misma convención. A lo mejor la Karina sabe más que yo al respecto de ese tema. Te dejo la palabra. Sí, bueno, yo coincido con Marcela, está por verse finalmente cómo va a ser la forma en que trabaje la convención, si va a ser o no en comisiones, si es así cuáles. Sin embargo, yo tal vez voy a atender a otro elemento para pensar en la posibilidad, porque una cosa es cómo va a funcionar la convención y otra es qué estrategia vamos a armar para efectivamente instalar una serie de derechos sociales y fundamentales que se han venido demandando largamente. Y se juega una parte muy importante en la manera en que va a quedar integrada esta convención, ¿cierto? ¿Qué sectores políticos van a tener mayoría, etcétera? Lo sabemos. Y al mismo tiempo, se juega también la convención y su contenido en otra dimensión. Que yo creo que es primero reconocer. En Chile se ha abierto un periodo de polarización en que hay una impugnación bastante transversal al modelo y que los sectores que defienden el modelo tal y como está son una minoría social, pero que tiene mucho poder, ¿no? Nosotros lo que tenemos es mayoría, es decir, una cantidad, millones de personas dispuestas a movilizarse. Y eso también va a ser un elemento, un ingrediente de esta disputa, porque la convención, así como para el Parlamento le resulta imposible ser indiferente, pensemos en la coyuntura del 10%, ¿no? Les resulta imposible ser indiferentes ante eso, incluso en un contexto en que no hay movilizaciones masivas. En la convención también va a pasar lo mismo. Por eso a mí me parece particularmente importante que puedan resultar electos y electas constituyentes que tengan una espalda social, que puedan convocar a eso
y que eso se produzca, para que no nos ignoren una vez más, porque si vamos a contar exclusivamente con las fuerzas que se van a expresar dentro de la convención, sabemos que por 1.000.000 de razones ya tenemos una desventaja, ¿no? Y creo que ahí hay otro desafío importante, que es que tengo la impresión de que hemos naturalizado muchísimo la ausencia de derechos, mucho. Yo he conversado con gente que me dice, ¿sabes qué? Lo de no más AFP me da lo mismo porque yo no cotizo, porque yo trabajo solo. Y cuando tú le dices, bueno, pero ¿no te parece que debieses tener derecho a una pensión al final de tu vida? Es como no existe, es como hablar, qué sé yo, de un unicornio, una experiencia vital que no ha existido, de seguridad social, por ejemplo. Entonces, bien decía Gisela, ¿no? La experiencia de tener un contrato de trabajo estable es cada vez más ajena a generaciones completas que se incorporan al mundo del trabajo. Y ahí tiene que ver con la forma en que se organiza el trabajo, con la forma en que actúan muchos empleadores, y también tiene que ver con algo a lo que se propicia abiertamente. Por ejemplo, hoy desde el gobierno, y me parece importante mencionar una cuestión que decía Gisela, que en el trabajo agrícola de temporada hay mucha población migrante, se acaba de promulgar una nueva ley migratoria, y lo único que hace es instalar la irregularidad, porque esa ley no va a terminar expulsar, es impedirle a las personas que se regularizan, y esas personas no se van a ir. Entonces condenarle a trabajar toda su vida laboral en este país sin derechos. Entonces eso es muy grave y yo creo que tenemos el desafío de estar adentro, instalando esto, de movilizarnos afuera, y sobre todo de ir convenciendo a sectores muy amplios que han nacido a la vida laboral sin derechos, de desnaturalizar esa situación. Muchas gracias, Karina. Gisela. Sí, solo sumarme, como dice Karina, está normalizado, yo creo, dentro de los trabajos eh, del sector agrícola o del mar, es- e- estas faltas, carencias y precarizaciones de un tiempo a otro se normalizaron. Por lo tanto, la gente también dejó de exigir eh, sus derechos en esta materia. Y, y de hecho, si tú te sindicalizas, que eso no lo mencioné antes, si tú te sindicalizas, es causa de despido y además quedas en una lista negra, porque no te permiten, ¿cierto?, este tipo de organizaciones en este tipo de empresas. Por lo tanto, también poder generar estos sindicatos interempresas sería súper conveniente en estos casos, para ir mejorando, ¿cierto?, lo que es la organización de las y los trabajadores, que por cierto ha perdido mucha fuerza el tema de la sindicalización aquí en este país, y por lo cual se podrían levantar, apoyar, ¿cierto?, esta fuerza de la organización desde atrás, todas estas iniciativas que tengan que ver con la salud en el trabajo, y ser una medida de presión también, como decía la compañera, en el proceso constituyente, porque más allá de la forma, ¿cierto?, cómo se va a hacer ahí de que quede como ley, ¿cierto? O sea, que quede como un principio el trabajo y la salud ocupacional dentro de, también yo creo que es súper importante el qué vamos a hacer nosotros como sociedad civil, ¿cierto? Durante este proceso de la convención. Vamos a quedarnos sentados esperando hasta que llegue el texto final a nuestras manos y revisar, o vamos a ser partícipes, ¿cierto? A través que si se hacen, que es hacia donde se apunta, creo, estas comisiones de trabajo, y que yo espero que quienes lleguen a la constituyente, y si yo voy, por cierto, voy a votar en favor a eso, de que este reglamento, ¿cierto?, que se cree para la convención, genere esta vinculación con la ciudadanía, donde la ciudadanía también sea partícipe, ¿cierto?, de ir generando em, estos principios que queremos que queden establecidos en la nueva constitución. Porque finalmente aquí no es lo que yo piense o lo que yo quiera, sino que es lo que la ciudadanía o el sector, ¿cierto?, donde nosotros venimos y representamos, queden nuestras propuestas allí plasmadas.
Y para eso creo que se tiene que vincular a la ciudadanía, y aquí es súper importante lo que tenga materia que ver con el trabajo y en el tema que hoy estamos hablando de la salud en el trabajo, que los sindicatos, que los sindicatos base, digamos, puedan ejercer esa fuerza de presión laboral para, ¿cierto? Eh, estar al pendiente, estar haciendo el control y estar ejerciendo, ¿cierto?, esa fuerza para que todo lo que tenga de materia con el trabajo pueda quedar plasmado en la nueva Constitución. Por tanto, para mí como clave es esta vinculación con las organizaciones territoriales, con las organizaciones base, con el mundo del sindicalismo, que se tiene que fortalecer, por cierto, porque somos un brazo que, si estamos organizados, podemos hacer mucha fuerza y mucha presión en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Gabriel Portal, tienes la mano levantada, por favor, tu pregunta. Sí, hola, buenas noches a todos y a todas. Disculpen que no pueda encender mi cámara, no estoy en un entorno muy amistoso en cuanto al paisaje. Eh, Paulina consultaba respecto, digamos, de la forma, ¿no es cierto?, de cómo eh, se pudiera estructurar esta discusión en torno, digamos, al tema que hoy día nos convoca. Yo quisiera preguntar más que el cómo, el qué, ¿ya? Y cómo en el fondo ustedes visualizan que pudiera quedar expresado en la Constitución los elementos que mencionaron en sus intervenciones. Ya algo nos adelantaba Karina respecto, digamos, del trabajo digno y seguro, pero cómo poder hacer esta integración y quizá empezar a tirar línea a partir de hoy día, que es una conversación más abierta, como para elaborar una propuesta más concreta. Eso. Sin duda suscribir con mucho, digamos, de los temas que plantearon ustedes. Entonces la pregunta es para Karina, ¿es transversal, Gabriel? No, es transversal para las tres candidatas. Ya, Lo que perfecto. pasa es que traje a colación lo que mencionó Karina, porque me pareció bastante interesante que ya existiera, digamos, un esbozo respecto, digamos, de lo que quieren, digamos, plantear de manera explícita. Perfecto, entonces si les parece, sigamos el mismo orden. Marcela, por favor, tú partes con tu pregunta, después Karina y después Gisela. Bien, mira, respecto a la redacción o cómo quedaría esto redactado, eh, por lo menos por lo que yo he visto, vamos a imitar algunas redacciones. A mí por lo menos hay algunas de las declaraciones universales de derechos humanos, los de las declaraciones de la OIT, eh, y otros pactos internacionales que son bastante novedosas en esto. Eh, Hemos insertado la palabra digno en todo. Yo creo que va a ser un símbolo de esta Constitución, va a ser un símbolo de esta década, de esta generación también, el colocar digno a los conceptos cuando hablamos de educación, de salud, cuando hablamos de trabajo. No veo que no pueda ser de esa manera. La palabra dignidad significa muchas cosas para quienes hemos votado a prueba, quienes esperamos una nueva constitución. Yo creo para todos los chilenos, para todos los que hemos sufrido de una otra forma la injusticia de este sistema económico. Yo creo que la palabra dignidad tiene que estar. O sea, si vamos a hablar de un trabajo digno y vamos a tener que entrar ahí en los calificativos, y vamos a tener que hablar de una retribución que sea justa, que sea equitativa, y no solamente hablar también del ingreso mínimo, hablar también de la salud ocupacional, hablar de la seguridad en el trabajo, hablar de los organismos como el Estado, también hay que dejar un poco enlazado. Yo no soy amiga de las redacciones eternas y largas, así como una constitución ininteligible. No, creo que también tenemos que acercar los textos a que todas las personas los puedan comprender. Pero tenemos, sin embargo, que dejar amarrado, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, la responsabilidad que el Estado va a tener frente a eso. Algo que yo creo que es muy relevante es cómo se va a trabajar estos temas, no dentro de la convención, para los que quedemos, no sabemos, ¿cierto?, dentro de la convención, sino que también es este trabajo, se va a trabajar hacia afuera.
que no deja de ser muy relevante, yo creo que más relevante incluso que el trabajo para adentro de la convención, que es el trabajo con las redes. Yo creo que quienes somos candidatos no manejamos todos los temas, ni sabemos de todo. Y hay realidades tan relevantes como los que señala Gisela, por ejemplo, a propósito de la organización de Ana Muri, que tienen que ser visibilizados. Por lo tanto, este trabajo hacia afuera con redes de apoyo, como la misma Sochergo, como sindicatos, como la CUT, también suscribimos un acuerdo con la CUT respecto de la consagración de ciertos derechos, asociaciones como Yo Cuido, que también son relevantes en el tema de las cuidadoras. Yo creo que es muy importante ese trabajo hacia afuera con las redes, no solo por distrito, ¿no? Porque esto, a diferencia de los senadores y diputados, no solo por distrito. Para nosotros este distrito es súper importante, así como para las chiquillas cada uno de su distrito, pero hay realidades que van enmarcadas. Ustedes saben que donde está el distrito de Giselle y el mío, que el de ella es el 16 y el mío es el 15, en esta región, en la sexta región, en la región de O'Higgins, es donde se agrupan la mayor cantidad de enfermedades congénitas. O sea, nadie ha entrado a analizar esos conceptos. Nosotros tenemos una cifra mucho más alta de mortalidad infantil, neonatal, por ejemplo. Y eso nadie ha entrado a analizarlo. Teníamos que esperar así como una Erin Brockovich para que venga a demandar una cosa así. No, yo creo que no. Tenemos que anticiparnos a ciertos fenómenos, pero que no dejan de ser relevantes. Por lo tanto, yo llamo a que trabajemos en redes, quienes queden o quienes quedemos, con toda la esperanza del mundo, porque estos temas se deben visibilizar. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Karina. Sí, estaba pensando algunas cosas ahora porque, como dije anteriormente, no estaba completamente segura cómo puede quedar como recogida esta redacción, ¿no? Que consagre lo que estamos hablando. Pero por supuesto, decimos, derecho al trabajo estable, digno y seguro, consagrado constitucionalmente, y pienso que sería muy importante poder decir qué significa digno, estable y seguro. Eso sería grandioso, porque podríamos explayarnos en lo que vamos a entender por trabajo seguro, por supuesto, la seguridad y la salud laboral ocupacional. Y yo voy a decir algo que probablemente es un tejo pasado enorme, pero si de mí dependiera, creo que debiese establecerse constitucionalmente la salud y la seguridad con ocasión del trabajo como un límite a la facultad de administración de las empresas. De la misma manera que hoy día existe la propiedad privada, ¿no? Como un derecho constitucional que conoce como límite la función social, entre las cuales vamos a encontrar la salubridad pública. Sabemos que no es lo mismo, ¿no? Que no es la misma escala, etcétera. Pero, de nuevo, si lo que va a orientar esta Constitución, como yo espero que sea, no es poner las ganancias sobre la vida, sino la vida sobre las ganancias, me parece completamente pertinente que el salvaguardar y el velar por la salud, la vida y la integridad de los y las trabajadoras pueda ser un límite a la facultad de administración que tienen las empresas. Me parece muy difícil lograr algo así, pero creo que es la perspectiva correcta. En segundo lugar, habilitar las condiciones que hagan posible el ejercicio de esto que se consagra, porque también sabemos que la Constitución puede quedar muy bella, ¿no? Pero eso no es sinónimo necesariamente de que va a ser respetada o eso va a tener una traducción en todos los niveles que eso requiere, ¿no? Y por supuesto ahí de nuevo entra los derechos colectivos del trabajo. A mí me parece que la mejor manera de habilitar el efectivo ejercicio de lo que se consagre es la posibilidad de los y las trabajadoras de ejercer estos derechos colectivamente sin la camisa de fuerza que tiene hoy. Porque no da lo mismo que si yo voy a empezar mi jornada de trabajo y me doy cuenta que algo está en mal estado, sea una cuerda, sea la escalera de la que hablaba Gisela, los y las trabajadoras puedan contar con una organización fuerte que diga no empezamos a trabajar hasta que esto se solucione, ¿no? Y en tercer lugar, la seguridad social integral,
que tiene que ser un derecho fundamental consagrado en la Constitución, pero sobre todo que esta seguridad social, cuando se consagre, habilite una institucionalidad que sea parte de un sistema de seguridad social integral que recoja también este aspecto, ¿no? De los organismos que van a administrar, por ejemplo, leyes como la 16.744, entre otras. Eso puedo decir ahora. Muchas gracias, Karina. Gisela. Bueno, es casi un poco lo mismo que mencionábamos anteriormente. Como no sabemos bien aún cómo va a ser este orden, cómo se va a trabajar en la convención, pero yo creo que en el fondo lo importante es que se centre, que sea una constitución que se centre justamente en la dignidad de las personas, pasando por los temas ya sea de salud o de trabajo, ya sea que vayan juntos o separados. Tiene que ser el centro de todo esto, como decían las compañeras, que tiene que ver con lo digno, con la dignidad. ¿Y qué es justamente esta dignidad que estamos pidiendo, que la gente está pidiendo en las calles? Y cómo se permea todos los temas, ¿cierto? Justamente con esta palabra dignidad. Y en el trabajo también, o sea, ¿cómo redactar eso? Bueno, ahí es un tema de que tendríamos que empezar como a analizar un texto para aquello. Y hoy este coloquio, ¿cierto? Esta reunión nos permite ir teniendo como ideas y ir sumando otras ideas, analizando, ¿cierto? Todo lo que significa la salud en el trabajo. Desde nuestras experiencias como trabajadores, entendemos que es algo urgente de resolver, porque somos nosotros quienes nos estamos afectando a diario. Y sabemos también que, como decía la compañera, la Constitución puede quedar muy linda, pero eso no significa, ¿cierto?, de que se vaya a hacer cargo de todos los temas o que en la realidad, ¿cierto?, estas cosas se vean reflejadas. Nosotros como trabajadores necesitamos que en la realidad se reflejen la seguridad social, la dignidad en el trabajo, el resguardo de la vida, de la salud, que se palpe en lo real. Por lo tanto, como organizaciones sindicales, creo que nuestro aporte va a ser desde la experiencia. Nosotros como organización partimos antes de ser sindicato a hacer tribunales éticos para conocer la experiencia de las y los trabajadores. Y creo que esos serían unos muy buenos ejemplos para luego desde allí, ¿cierto?, ayudar a crear este texto que hable sobre estos temas. Muchas gracias, Gisela. Jaime de Acache, ¿tienes una pregunta por ahí? Ahora sí, se me escucha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí, se escucha bien. La cámara, ahí estoy para verme también, para verlos. Hola, mil disculpas por haber llegado un poco tarde, así que me perdí. Disculpa, Marcela Riquelme, no te alcancé a escuchar, pero sí alcancé a escuchar a Karina y a Gisela, así que gracias. La verdad de las cosas es que uno se entretiene mucho de esto porque cuando hablamos de la Constitución, a mí lo que me encanta, por sobre todas las cosas, es que hay un concepto de participación que nunca se dio en ninguna otra Constitución. Y participar significa finalmente ejercer poder. Así que en ese sentido, feliz porque independiente del resultado, creo que el camino es novedoso y hace que estemos juntos conversando. Y eso, de verdad, y estas conversaciones se están dando en muchas sociedades, hay muchos representantes, y aunque uno no quede como partícipe de la Constitución, estuvo ya organizándose, y eso va a quedar. Así que de verdad yo encuentro eso fabuloso. Pero como ya viejo, uno tiene algunas dudas que tienen que ver con cosas prácticas. Y como decía Marcela, esta Constitución tiene que quedar escrita que todo el mundo entienda y no en sánscrito como se hacen las leyes generalmente, porque, claro, los expertos tratan de hablar en su lenguaje y ojalá nadie les entienda. Y nos pasa a nosotros también. Lo cierto es que la ergonomía es tremendamente participativa y se entiende como tal, entonces nosotros sentimos que es muy prima hermana esta cosa de la participación ciudadana en relación a nuestra misma profesión, así que uno no concibe hacer intervenciones ergonómicas sin la participación de los involucrados, así que ahora estamos
metiendo, así que en ese sentido, muy contento. Sin embargo, cuando uno se pone a leer la Constitución antigua, que tendrá un origen espurio, pero consagra el derecho a muchas cosas ya, y están escritas, el derecho a la seguridad social está, dice derecho a la seguridad social. Y cuando escucho, pero es que tiene que haber un organismo, sí está, la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces hay mucha poesía bonita que está ahí. El problema es cómo uno ejerce ese derecho. Entonces, cuando la gente dice, oye, es que el derecho a la seguridad social, sí está escrita en la Constitución, está. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ahora? El derecho a un medio ambiente libre de contaminación también está escrito. Y todos los días hay gente que se muere por estar sometida al rigor del smog y se muere. Está confirmado por la ciencia que la gente se muere por la exposición al smog, pero en la Constitución está súper declarada y como las primeras, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, mi temor desde mi experiencia de ciudadano es que nuevamente vamos a escribir mucha poesía. Si está yo... Ahora hay cosas que tienen que cambiar, eso por ahí hasta noté que hay una parte donde dice, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, en la Constitución salen a todos los hombres, como que la especie hombre, eso debe cambiar. Obvio, en la redacción tiene que sonar mucho mejor, pero insisto, los derechos que ya están ahí puestos, que hay muchos, pero la puesta en escena es la que ha fallado. Entonces, desde mi percepción es cómo lo van a hacer ustedes para que ese escenario real cambie, más que lo que van a escribir los Huidobro, los Parra, los, qué sé yo, los Mistral, los Neruda, porque al final de cuentas va a salir de nuevo un libro de linda poesía que consagre muchos derechos escritos en la Constitución. Pero si está el Código del Trabajo hay muchas leyes que defienden al trabajador. Uno podrá mejorarlas, pero ¿qué va a ser distinto ahora a poner algo que efectivamente resulte en cambios y mejoras reales a la gente? Insisto, la seguridad social está, el derecho a la salud está consagrado en la Constitución hoy día. Entonces, cuando yo escucho, no, es que vamos a hacer una Constitución que consagre el derecho a la salud, mira que está escrito hace un montón de años. Será la Constitución de Pinochet, pero está escrito ahí que el derecho a la salud, el derecho a la educación, también está escrito. Entonces, mi pregunta migré desde este entusiasmo por la congregación de gente hasta esta cosa un poco negativa de, bueno, se puede escribir todo en la Constitución, pero ¿cómo? Eso es lo que me gustaría escuchar de usted, la puesta en práctica. Gracias. Gracias, Jaime. Marcela. Nosotros, los abogados, decimos una frase siempre, Jaime, decimos, el papel aguanta mucho. Usamos esa frase para tratar de ejemplificar que las cosas pueden sonar muy lindas en el papel, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de hacerlas realidad, de hacerlas carne, es donde es difícil establecer. Comparto muchos de esos temores tuyos, en que no nos vayamos por una retórica que sea impracticable. Hay que ser muy responsable en esto, muy responsable. Yo creo que ha sido también la experiencia de vida de las chiquillas y también ha sido la experiencia de vida que yo he tenido como profesional dedicada a esta área y lo que he estudiado para poder amarrar cada uno de estos derechos a su respectiva garantía. Cuando hablamos de un derecho, por ejemplo, a la salud, que hablamos de un derecho a la salud universal, tenemos que pensar en cómo financiar esto. Pero eso no es tarea del constituyente. Sin embargo, sería una tremenda irresponsabilidad hacerlo retórica sin pensar en cómo amarrar o cómo garantizarlo. Por lo tanto, hay una cosa que no podemos evadir en la redacción de la norma, que es señalar cuál es la responsabilidad del Estado frente a ella. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta Constitución? Esta Constitución, ¿cierto?, se puso en palco mirando cómo los privados podían hacer y el Estado atrás. Ahora vamos a tener un Estado partícipe respecto de los derechos esenciales, al menos. Y este Estado partícipe tenemos que decirle cómo, y tenemos que decirle qué. Yo creo que esa es una tarea esencial de nosotros. No nos va a corresponder, o no les va a corresponder a los constituyentes, decir de qué forma específica, tal vez va a ser materia que se tiene que desarrollar en las leyes, pero como te decía, sería muy responsable señalar hermosas frases,
sin que estén amarradas a una garantía. Creo que la obligación esencial es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado? Por ejemplo, respecto de la salud ocupacional, respecto de la seguridad social, respecto de la seguridad en el trabajo específicamente, decir de qué se va a encargar el Estado. ¿El Estado viene a encargarse de qué? ¿De administrar por su cuenta los organismos de seguridad en el trabajo? ¿O debiera el Estado hacerse cargo simplemente de supervisar? Ya vimos que esta supervisión de los organismos no resultó, ¿cierto? Entonces tenemos que decirle al Estado, tú te vas a hacer cargo de esto. ¿Pero cómo? ¿Cómo te vas a hacer cargo de ello? ¿Quién va a administrar la seguridad en el trabajo? El Estado. Ok. ¿A través de qué organismos? ¿Podrán participar los privados en ese organismo? ¿De qué manera? Como dijo Karina, hay un artículo que es el artículo 5 de la actual Constitución que dice que el límite, ¿cierto? El Estado reconoce como límite a la soberanía los derechos establecidos en los tratados internacionales. Aquí el límite a esta soberanía, el límite a esta amplitud tiene que ser la salud del trabajador, la vida del trabajador. Habíamos dicho anteriormente que está amarrado, ¿verdad?, el trabajo a la integridad física y a la integridad psíquica de este trabajador. Por lo tanto, tenemos que establecer cuál es la responsabilidad del Estado. Yo creo que hacia eso apuntaría Jaime, no estableciendo, como te decía, frases retóricas que suenen bonitas, sino que a establecer cuál es la corresponsabilidad del Estado frente a ellas. Dejar la puerta abierta a los privados en áreas determinadas, pero hay cosas que no podemos entregar a los privados. Ya vimos lo que pasaba por entregar la educación a los privados. Ya vimos lo que pasaba por entregar la salud, por entregar las pensiones a los privados. Entonces yo creo que hay que establecer ciertos límites a ellos. Eso, creo que son temas que hay que no están todos cerrados. Yo creo que hay muchas cosas que discutir respecto a esos temas. Le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias, Marcela. Karina. Gracias. Me gustaría como situar la noción de proceso, ¿no? En realidad hay en mi impresión, un proceso que se ha abierto lugar antes de la convención, ¿no? Que tiene un espíritu transformador, profundamente transformador, en muchos de los planos que menciona Jaime, ¿no? Que ahí ya como salimos exclusivamente además del trabajo, como en qué términos está expresada nuestra relación con la naturaleza, la educación, etc. Y hemos dicho, y a mí me parece que aquí hay un mandato, ¿no? Que hay que consagrar constitucionalmente, pero un mandato que ya fue emitido. Es transformar una serie de maneras en que se desarrolla nuestra vida y se organiza la sociedad. Ahora este proceso no termina con la redacción de una nueva constitución, ¿no? Y está muy ligado con procesos políticos que están en curso y que se van a ir asentando también. Y aquí lo digo responsablemente también, yo soy de una organización social que no tiene ningún tipo de vinculación partidaria, no apoya candidaturas como parlamentarias, presidenciales o esas cosas, no hacemos eso, pero si nos vamos a preguntar mañana, y esta nueva constitución hay que implementarla, ¿va a dar lo mismo que la implemente un sector que, o sea, cómo se va a traducir en políticas públicas? Muy concreta lo que esté ahí consagrado, no va a dar igual como quede conformado el Parlamento, no va a dar igual como quede conformado el Ejecutivo, por ejemplo. Y digo eso para que no desanudemos los momentos políticos. Por otro lado, tampoco podemos hacer tal de haber dado lugar a estas deliberaciones que se están dando en tantos espacios, para que el día después de la elección digamos, bien, ya deliberamos y ahora hay otros que se van a hacer cargo dentro de la convención, no, que creo que eso tiene que seguir el debate vivo, tiene que opinar, tiene que mostrar esa voz y no dejar todo en la convención. Pero lo más importante, creo yo, es que si bien que las constituciones queden muy bonitas no garantizan nada, es muy importante cambiar cosas que tiene la actual Constitución, porque la actual Constitución contiene normas que impiden cambios y que de hecho podrían haberse efectuado en este periodo sin necesidad de escribir otra Constitución, pero la Constitución misma tiene estos amarres.
Y eso hay que cambiarlo. Me parece que la dimensión más importante para que una nueva constitución se traduzca en cambios concretos es cómo vamos a distribuir el poder político en el país. Porque si vamos a salir de aquí con una institucionalidad en que el poder político esté lleno de trabas e impida la participación directa de la ciudadanía, va a ser súper difícil. Pero si esta nueva constitución va a contemplar mecanismos, por ejemplo, de democracia directa, si por ejemplo va a contemplar un nuevo parlamento que sea paritario y que tenga escaños reservados para pueblos originarios, para personas en situación de discapacidad, otros sectores históricamente excluidos, no va a funcionar de la misma manera, lo que mañana vamos a echar a andar con esta nueva constitución. Eso creo, ahí pondría el énfasis, y me encantó eso que dijo Jaime, cuando dijo, bueno, la antigua constitución ya totalmente enterrada, no, me gusta ese espíritu. Muchas gracias, Karina. Gisela. Bueno, creo que las chicas lo han dicho todo. Sin duda, como decía, no recuerdo el nombre de quien preguntaba, existen derechos como la salud, como la educación, en el papel, pero ¿existe el derecho realmente? ¿Existe la libertad de escoger dónde quiero educar a mis hijos? Yo ese derecho no lo puedo ejercer. Yo vivo en un pueblo donde tengo una escuela con número y letra, una escuela rural. No puedo decidir dónde enviar a estudiar a mis hijos. No puedo decidir la salud de mis hijos porque lo único que tengo a mano es una posta de salud rural que depende de un municipio pobre, rural. Por lo tanto, cuando hablamos de esos derechos que son tan dolientes en la ciudadanía, que somos los que los vivimos a diario, somos los que hemos estado reclamando, oye, queremos mejorar estas cosas, y nos dicen, sí, pero esos derechos están en la actual Constitución. Está el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, pero en lo palpable, en el día a día, nosotros no tenemos esos derechos. Y cuando yo te hablo desde la realidad que yo vengo, desde un sector rural, menos aún, pues si en las calles, si la gente se manifestó, ¿cierto? En las ciudades, no más AFP, salud universal, mejor educación, todas aquellas demandas ciudadanas que vimos desde el estallido social, en lo rural se acrecenta mucho más, porque tenemos menos acceso a ellas. Y si hay acceso, es de muy mala calidad, porque muchas de aquellas cosas dependen de municipios, como la salud, por ejemplo, en los pueblos, y la educación. Y no es lo mismo un municipio de mi comuna de Paredones al de uno que está en Las Condes, Vitacura, ¿cierto? O en Rancagua mismo, si lo vemos en la región. Son diferencias enormes. Nosotros, no es lo mismo, ahora hablamos del derecho a la conectividad, ¿cierto? No es lo mismo en la ciudad que en el campo. Hay sectores donde nosotros ni siquiera tenemos acceso a señal de internet. Por lo tanto, son muchas precariedades, ¿cierto? De que si bien están escritas en la actual Constitución que tenemos derecho a esto, esto y esto, pero quienes vivimos el día a día, ¿cierto? La carencia de que se hagan efectivos esos derechos, no los estamos palpando, no los tenemos en el fondo. Y a eso es cuando decimos nosotros queremos que sea un derecho real, que el Estado se haga cargo, que deje de ser un Estado, y aquí me centro en esto. Hoy tenemos un Estado subsidiario y ese es el modelo que tenemos que cambiar. Un Estado que solo se centra, ¿cierto?, en el capital, en la economía, y ese es el modelo que hay que cambiar. Que cambiemos de ese Estado subsidiario a un modelo de desarrollo, ¿cierto?, donde se centra en las personas, en la dignidad de las personas, y eso abarca todas las áreas de la vida del ser humano, todas: salud, educación, vivienda digna, acceso al agua, acceso al saneamiento del agua y su distribución, a los procesos ecológicos, a la naturaleza, a la redistribución de este poder, darle más autonomía a los territorios. Eso es súper importante que también quede, ¿cierto?, establecido. Por lo tanto, todas estas temáticas apuntan a esta redistribución de poder, ¿cierto?, donde cambiemos este modelo de Estado subsidiario y centrado en el capital a un Estado, ¿cierto?, más solidario y centrado en las personas.
en la dignidad y en el bienestar, ¿cierto?, de las personas. Yo creo que ese es el centro de lo que tiene que ser esta nueva constitución, y desde ahí vamos a tener una perspectiva diferente de lo que son también los derechos a los cuales aspiramos que se cumplen y se palpen, ¿cierto?, en la realidad. Muchas gracias, Gisela. Ya estamos llegando casi a las 2 horas, pero tengo una última pregunta, así que les pido un poquito de paciencia, porque me parece muy relevante. Con esta pregunta cerramos. La menciona Marta Martínez, que está enferma con la garganta, así que la redactó en el chat. La voy a leer. Efectivamente, hemos conversado con abogados constitucionalistas, con candidatos constitucionalistas que son abogados, y nos han dicho que la salud y seguridad en el trabajo quedaría resguardada con un sistema de salud universal y el derecho a la negociación por rama, en que los trabajadores pueden negociar sus condiciones de trabajo. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Ven que esa es una posibilidad como propuesta de solución de estos temas? Marcela. Sí, mira, el sistema de salud universal es lo que ha sonado más fuerte, definitivamente, porque no queremos establecer de nuevo estos dobles estándares, ¿verdad? Justicia para ricos, para pobres, qué sé yo, educación para ricos, para pobres, y de nuevo volvemos a acentuar que somos el segundo país con mayor diferencia, según el índice Gini, entre el 10% más rico y el 10% más pobre. O sea, tenemos que trabajar en un sistema de salud que permita atenuar esas diferencias y que sea de acceso, como su nombre lo indica, universal, que todos podamos optar a las mismas tecnologías en salud, en recuperación, en prevención, lo que sea. Por lo tanto, creo que el concepto de salud universal es lo que más ha sonado en todo este tiempo respecto de ello. Y me preguntaba hoy día un joven en una comuna que se llama Doñihue, me preguntaba él respecto de cómo él está estudiando odontología, y me decía, pero ¿qué van a invertir en los CEFAM? ¿Van a invertir en los hospitales? O sea, obvio que nuestro sistema de salud pública ha sido desmejorado, y también pasa por el proceso de municipalización, ¿verdad?, de la distribución de los ingresos respecto a los municipios para administrar los CEFAM. Tenemos profesionales de la salud competentes y no han tenido los espacios, han sido atraídos por el mundo privado. Por lo tanto, tenemos que invertir no solo en tecnología, no solo en elementos materiales, sino que también en personas, para poder dar que el sistema de salud universal realmente sea accesible en todos los territorios. Y ahí recojo lo que dice la Giselle, porque es cierto, las realidades son totalmente distintas. La realidad de Santiago no es Chile, y la realidad incluso aquí en esta región, Rancagua, es súper privilegiado frente al resto de las comunas. Entonces hay una diferencia muy notable en el acceso que hay. Aquí hay comunas que están a 20 minutos de Rancagua y no hay accesibilidad por internet. Y estás en un lugar, yo estoy viviendo en un lugar que se llama Rinconada y no tiene señal telefónica. Y hay una chica que estudia Derecho y no se podía conectar a sus clases porque no tiene accesibilidad a internet. Estamos a 20 minutos de Rancagua, o sea, estamos a 1 hora de Santiago, y aún así no hay accesibilidad. Por lo tanto, tenemos que crear los mecanismos para eso. Y lo segundo, el derecho a la negociación por rama. También creo que es importante, así como establecer los derechos individuales y los derechos colectivos. Y ahí comparto plenamente lo que dice Karina respecto de que la única mención que tiene el actual constitución, o la antigua constitución, vamos a tomar la palabra de Jaime, la antigua, me gustó también, la antigua constitución, es consagrarlo de manera negativa. O sea, la huelga no es para estos. Entonces, la huelga solo existe en esta constitución dentro de un proceso de negociación colectiva, y no es lo clave. Y sabes otra cosa que me gustaría mucho que pudiésemos enlazar, que todo esto es bonito en la letra, podemos también establecerlo como garantía para efecto de exigírselo a alguien, pero también hay que pensar en la judicialización. También hay que pensar en eso, también hay que mejorar los sistemas de acceso a la justicia, porque todo esto es un estado ideal, es un concepto ideal de estado, un estado que va a hacer lo que se le mandata.
¿verdad? Pero pensemos también en el caso de que ello no se haga, o de que el empleador, o que el trabajador, o que alguien no funcione dentro de este sistema. Y tenemos que, nuestros procedimientos también tienen que ser accesibles. Dejar de mandar al trabajador al comprahuevo, ¿cierto? De una esquina a otra, procedimientos que son administrativos y que son judiciales. Tenemos que simplificar los procedimientos para que sea también accesible los métodos de reclamación para todo el mundo. Eso, tenía que ser breve, pero no le digan breve a un abogado. No, pero estaba muy interesante en todo caso. Perdón. Sí, voy a ser muy breve. Yo estoy de acuerdo, nosotras estamos de acuerdo con el sistema de salud universal. Pienso que en el derecho al trabajo, en las características que hemos ido nombrando, debiese remitirse a ese sistema de salud cuando hablamos de salud, de trabajo seguro y la salud laboral. Y, por supuesto, negociación colectiva por rama, no subordinada a la negociación, perdón, y derecho a huelga efectiva también, ramal no subordinada a la negociación, esas dos cosas. Muchas gracias, Karina. Gisela. Salud universal, por supuesto que sí. Y como yo que soy de sindicato, nuestra lucha siempre va a ser por la negociación colectiva por rama, y también que se puedan crear este mecanismo de sindicalización interempresa, y obviamente el derecho a huelga efectiva. No puede ser que hoy tú te vayas a huelga y sea una ilegalidad y que además el empleador contrate la mano de obra que está en huelga. O sea, no, piensa tú que la huelga es la única herramienta que tenemos los trabajadores para hacer presión en una empresa, y el Estado le permite que reemplace la mano de obra de los trabajadores que se van a huelga. Entonces no hay ninguna garantía hacia los trabajadores de parte del Estado. Por lo tanto, tiene que ser el derecho a la huelga efectiva, 100% efectiva. Y ahí los sindicatos vamos a dar la pelea por eso. Perfecto, muchas gracias, Gisela. Ya con esto vamos terminando la actividad. Les agradecemos la participación, el interés que se ha generado sobre este evento. Después de la elección, muy probablemente sigamos conversando y sigamos abriendo espacios para este tema. Antes de finalizar, un aviso, comentarles de que este año nosotros, la Sociedad Chilena de Ergonomía, va a hacer su 12º Congreso Internacional de Ergonomía, que va a ser desarrollado en conjunto con la Universidad de Atacama, en donde precisamente se ha agregado un foro de ergonomía y desarrollo sindical. Así es que este tema lo vamos a seguir conversando en general, para poder de alguna forma seguir buscando espacios de desarrollo precisamente para temas de ergonomía y salud ocupacional. Así es que, sin más que agregar, Marcela, por favor, cuéntanos en un minuto con qué imagen te quedas de este evento. Mira, me quedo con este trabajo colectivo, me quedo con este desarrollo colectivo de ideas que me gusta mucho. Esto que está haciendo Sochergo y también lo que hemos podido aportar nosotras desde cada una de su experiencia profesional y personal. Creo que esa es la gracia de la Convención Constituyente, de lo que debe ser en nuestro ideal la Convención Constituyente, recoger las distintas realidades de nuestro país, recoger las distintas realidades humanas también, para poder plasmarlos. Y esto no tiene que ser lleno de abogados, esto no tiene que ser lleno de tecnicismo, son realidades las que tenemos que tratar de palpar en la Constitución. Y yo estoy segura que quien quiera de las tres, o ojalá las tres que estemos ahí, vamos a responder a eso con esta garra, con la garra que estamos demostrando de jugárnosla por estas, no solo ideas, en realidad tampoco sueños, sino que por estos proyectos de vida que cada una ha plasmado en el plano personal y profesional. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación y dispuesta a trabajar antes, después, durante, lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Karina, en un minuto, ¿con qué imagen te quedas de este evento? Sí, también una idea muy similar, ¿no? De que esto que está pasando lo hemos venido habilitando colectivamente y lo que estamos deseando, ¿no? Esto
estos proyectos que se van gestando a muchas manos, a muchas voces, son proyectos justos, son proyectos correctos, son proyectos necesarios y sobre todo afirmar, de nuevo, colectivamente, que son posibles, ¿no? El despojo ha sido muy fuerte en este país, muy fuerte. Fuerte al punto que cuestiones que son, yo diría, de sentido común, aparecen presentadas como ideas extremas. Yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que dar vuelta y decir, atendiendo a cuando hicieron la presentación, adaptar las condiciones de trabajo a las personas y no al revés. No puede ser en ningún lugar una idea extrema ni fuera del sentido común, y trabajemos juntos y juntas en eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Karina. Gisela, en un minuto, ¿con qué imagen te quedas de este evento? Bueno, solo gratitud por el espacio para conversar sobre este tema, ya que como decía al principio, es un tema que desde el movimiento sindical hemos venido levantando, desde mi organización ANAMURI hemos venido levantando estas temáticas y creemos que en conjunto podemos avanzar. Sin duda que el proceso constituyente es una parte y esto no termina el 15-16, esto sigue para largo y es el trabajo que nosotros como organizaciones de base tenemos que seguir haciendo. Me encanta la idea de que podamos trabajar de forma colectiva, tanto ustedes como sociedad, nosotros desde el sindicalismo, las compañeras que están desde el lado de la ley ahí, apoyando, ¿cierto?, a organizaciones, eso es súper importante. Por lo tanto, nosotras vamos a seguir trabajando, es más allá de la constituyente. Antes que eso soy dirigente sindical, por lo tanto mi trabajo sigue allí con las trabajadoras y trabajadores y vamos a seguir dando la pelea y supervisando, por cierto, a quienes salgan electos. Si es que no estoy yo ahí, también, al revés también, ¿cierto?, de que la ciudadanía que siga ejerciendo esta participación ciudadana. Es súper importante no soltarla, no soltarnos ahora de lo que hemos avanzado y hemos logrado. Eso, muchas gracias, un saludo a cada uno de los que están escuchando. Muchas gracias, Gisela, muchas gracias a todas nuestras invitadas candidatas. Recordar que esta actividad está siendo grabada, la vamos a subir a YouTube para que siga siendo parte de la discusión, va a ser parte de la difusión que nosotros vamos a seguir desarrollando como Sociedad Chilena de Ergonomía en este tema. Y sin más que agregar, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias por el interés y la preocupación sobre la salud ocupacional. Y sin más que agregar, buenas noches, que descansen. Y ojalá que todo resulte bien el fin de semana. Buenas noches, chao a todos, adiós. Buenas noches. Chao. Saludos, abrazos. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, éxito. Chao, gracias. Gracias. Saludos, Fernando. Chao. Saludos, hola, chao. Nos Saludos. vemos. Muchas gracias, chao. Chao, chao, que descansen. Chao. Se me arranca la cosita que dice salir. Aprieto y se me arranca. Ahí dice. No, todavía no, ahí dice. Salir de reunión. No, hay algo, no, algo tengo ahí que me impide. Ahí salió.